Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Braulio Guerra, presidente magistrado del Poder Judicial de Querétaro. Hablar de usted es hablar todo el día, no solamente por su trayectoria política, su trayectoria judicial, pero también su trayectoria académica. Y me pregunto, ¿a qué hora le da tiempo de correr, de andar en bici, de ver su telescopio? Porque es usted un adorador de la astronomía. Así es, Adriana, pues qué gusto saludarte a todos quienes nos ven, nos escuchan. Pues la vida es un instante, es muy rápida, ¿no? Desde que somos niños, en ocasiones, nuestros papás, nuestros padres, nuestros maestros nos dijeron esta idea de, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y a lo mejor nos encajonaron, ¿no? Nos dijeron, ¿quieres ser abogado? Pues vas abogado. ¿Quieres ser arquitecto? Pues arquitecto. ¿Quieres ser médico, doctor? Pero yo creo que la vida te regala un panorama amplísimo, muchas filas donde formarte. Es un gran parque de oportunidades para que puedas desarrollar tu ámbito profesional, tus responsabilidades, tu equilibrio personal, familiar, y también hoy, sin duda, en donde vivimos un mundo en donde está presente la salud mental, emocional, el estrés, la ansiedad. Todos los que tenemos una gran responsabilidad, como en este caso el Poder Judicial en este momento, pues debemos encontrar esos despresurizadores, ¿no? Esos espacios personales que nos dan o nos ayudan a tener lucidez, a tener un espacio personal de reflexión, de pensamiento, de salirte de la caja, de ir un poco más allá. Y es donde uno encuentra distintas actividades científicas, deportivas, artísticas, en donde buscas pues no ser solamente ese abogado que te dijeron o que tú querías ser de niño, ¿no? Sino abrir la caja y decir, bueno, me ofrecen en esta vida que es muy rápida distintas experiencias, y si las conjugas al final tu trabajo te sale bien, tu vida te sale bien y tu experiencia en el entorno, pues la construyes de una manera más integral. Su padre fue rector de la Universidad de Es Querétaro. correcto, mi papá en paz descanse. Y quiero preguntarle esto, ¿qué tanto influye el origen es destino, sobre todo cuando tienes una familia dedicada al estudio? ¿Qué tan importante fue tener esta figura paterna y materna también para que usted pudiera desarrollar y decidiera estudiar Derecho? Sí, mi papá en paz descanse, pues tuvo una vida académica muy intensa como rector de la UAC, de la Autónoma de Querétaro. Mi mamá también, mi mamá Celia. Y siempre pues vivimos en un entorno público. Fue presidente municipal de Querétaro, fue también presidente de la Cámara de Diputados. Y uno pues va en ese trazo como niño, acompañando a sus informes. Muchas veces le decía a Osbelia, quien era su secretaria, recuerdo yo tendría unos 10 años, le decía, oye Osbe, pon ahí la mesa, voy a recibir gente, que Braulio dibuje, pásale unos crayones, pásale hay unas hojas. Y yo lo escuchaba, lo veía que recibía a directores de la Facultad de Derecho o de Ingeniería, o muchas otras ocasiones me decía, oye, mijo, voy a dar mi clase, su clase era Derecho Internacional, ¿te quedas en el coche o te bajas a mi clase? Y yo me aventé en la clase de mi papá de niño, pues 6, 7 cursos seguidos, yo creo. Y uno va absorbiendo. Pero en ese camino yo tenía una duda, que era una duda razonable. Desde niño, a los 8 años, yo empecé a tocar guitarra clásica con el maestro Julio Gándara. Entonces adoro la música, adoro el arte, y entré al conservatorio, Entonces tenía yo las dos opciones, ser músico, ya grababa yo ya participaba en cuestiones ya casi profesionales, pero cuando llegué al corte de caja, yo tuve un muy buen maestro en la prepa, Javier García, de Derecho, que me dio esa clase en Derecho Positivo Mexicano,
en el último año de prepa, que fue definitoria. Y dije yo, sí me gusta mucho. Y mi padre, me acuerdo que me invitó, él era presidente de la Cámara. Dijo, mira, ven, hijo, aquí se hacen las leyes. Te voy a dar un recorrido, mira, aquí, y para mí sería un orgullo que fueras abogado. Y que fíjate que a mí me gustaría ser músico o ingeniero en sonido, andaba yo en eso. Me dijo, a ver, ¿por qué no entras? Si te gusta, te sigues hasta adelante, ¿no? Tan me gustó que me fui hasta el postdoctorado. Pero he disfrutado la música, el arte, el piano, la guitarra, tener a veces hasta con amigos periodistas una banda de rock, en los cumpleaños juntarnos a tocar. Y he podido llevar de lo que es mi profesión, de la que estoy enamorado, una vida académica, política, judicial, jurisdiccional, pero no dejar a un lado quién eres tú, ¿no? La persona que siempre desde niño, desde joven, adolescente, o sea, no renuncié a eso. Si tú revisas mis redes sociales... es usted muy activo. Sí, soy medio inquieto, medio hiperactivo. A lo mejor, yo sí lo digo con franqueza, habrá quien le guste el estilo o no, pero yo no quiero nunca renunciar a ser yo mismo. Entonces, en ocasiones, ya lo he hecho toda la vida, ahora que hay redes, que son la nueva plaza pública. Entonces, a lo mejor subo cosas de mi trabajo, de mis tareas, pero pronto digo, oye, estoy sacando un estudio de Tárrega en guitarra clásica. Tomo la guitarra, una media hora, 40 minutos, y la comparto, y comparto ese momento, porque el arte se comparte, la ciencia del conocimiento se comparte. Entonces trato de romper, quizás soy medio disruptivo en ese sentido, ¿no? Ahora, todo esto que usted hace, no solamente correr, andar en bici, tocar su guitarra, haber sido, porque no fue nada más de tocarla, estudió música. Sí. Ser el magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, todo conlleva disciplina, conlleva tiempos, conlleva ser muy exacto en los tiempos. Así es. Es administración de espacio y tiempo, es disciplina, es orden. ¿Cómo lo aprendió? Y es identificar el momento en donde uno está, es decir, la etapa profesional, el momento personal, la estancia familiar, los niños, mi esposa, mis hijos. Bueno, uno tiene que potenciar el máximo con un proyecto. Yo siempre he dicho, si no hay fecha, no hay boda. Entonces, por ejemplo, nos planteamos en algún momento, me gusta mucho correr maratón, ¿no? Hacer triatlones, Ironmans, ya tiene desde el 2019 que no hago. Pero yo decía, me inscribo, por ejemplo, me voy a inscribir al Ironman de Cozumel. Es un reto que tenemos. ¿Cuándo es? Pues no, pues es el 26 de noviembre. Tú ya tienes una fecha, tú ya tienes un día, tienes una hora. Ya tienes un propósito. ¿Qué es un propósito? Tienes un lugar de llegada. Pero además, mira, tienes un reto profesional. Por ejemplo, en el 2017 fue mi último Ironman. Yo era diputado federal, estaba en el Congreso, tenía otros proyectos. A lo mejor un proyecto salía y otro no, y otro sí, pero si yo me planteaba y decía, yo entreno en las noches 1 hora, yo a la casa de Puya o al departamento llegaba de 9 a 10, me subía a la bicicleta o corría en la banda, 1 hora diaria, y 4 horas escogí el sábado o el domingo. A lo mejor había que renunciar a la fiesta, ¿no? Y a la desvelada del viernes. A la música y a la guitarra. Sí, pero teníamos ese proyecto, ese punto de llegada, esa fecha, y había que entrenar, dedicarle 1 hora al día y a lo mejor un fin de semana 4 horas. Y según se acercara la fecha, pues a lo mejor dedicabas 4 de la mañana, 1 de la tarde, 7 horas, 6 horas. Entonces llevas un proceso de entrenamiento. A lo mejor no te salió bien algo en tu trabajo, en tu profesión, en alguna meta de otro tipo, pero la satisfacción de lo que sí dependía de ti, que era entrenarte, que era prepararte, que era tener la disciplina, que era visualizarte entrando a ese lugar, cuando llegas y cruzas esa meta, todo lo demás se compensa. Intelectual, espiritualmente, claro, ya lo creo. Mentalmente, la logras y dices, bueno, este año sacamos este Ironman, o sacamos este maratón, o sacamos este proyecto, que son como carriles paralelos que tienes que tener en tu profesión, sin descuidar la responsabilidad, y tus espacios libres,
potencializarlos al máximo. Pero si tú dices, pues me voy a poner a correr o voy a hacer un ciclismo o quiero aprender a tocar un instrumento, si no te pones la fecha, la meta, un calendario, un término, es como el derecho, es como una demanda, es como contestar una demanda, es como llegar y meter una promoción, es como una audiencia de juicio. La tienes que preparar para tal día. Si no está ese día, pues a lo mejor no la preparas. Entonces siempre hay que estar conscientes del espacio-tiempo para poder llegar a esos puntos. Ahora, esto me habla de, me imagino que cuando corre, cuando hace su ejercicio, pues el pasado ya no existe, el futuro es incierto. Usted vive Así es, en el presente. totalmente, sí. Es el hoy, es el instante. Se puede como teniendo esta trayectoria política, teniendo esta trayectoria judicial, teniendo esta trayectoria académica, y a lo mejor la pregunta parece simple, pero el futuro no. Uno debe tener en cuenta el pasado, desde luego, como lección, como aprendizaje, como experiencia, como algo que nos dejó una reflexión cuando nos equivocamos en una decisión o cuando acertamos. Son lecciones que nos ayudan a construir el presente y para que en ese hoy podamos tomar las mejores decisiones hacia el futuro y poder proyectar el futuro también con anhelos, con sueños. Mira, Martin Luther King decía, I have a dream, nunca dijo I have a plan, ¿no? O sea, un plan es, pues ahí está el plan, ¿no? Si tú te planteas sueños, ideales, un camino que te ayude a inspirarte, a motivarte por muchas cosas, pues también la actitud frente a la vida te ayuda a mejorar. No estamos exentos de momentos difíciles, de estrés, pero en el día de hoy, si tú en el momento que estás haciendo algo y asumes que es el hoy, pues hay que hacerlo a la máxima potencia, ¿no? Y proyectar esos sueños que tienes hacia adelante y visualizarlo sin obsesiones, no obsesionarse con nada, porque a veces tú vas como en un río, ¿no? Y el agua te va llevando. Mientras estés en el camino, estarás, que no te saquen del camino, no te salgas del camino. Ve en el camino. Metas, pues tienes distintas, Claro. pero son anhelos, son sueños, y si trabajas duro, si tienes disciplina y te visualizas y te ves, puedes alcanzar siempre satisfacciones, ¿no? Personales y buscar también aportar en el servicio público. Usted es fanático de la astronomía. Galileo Galilei fue el primero, no solamente en mirar, sino en saber mirar. Es correcto. No es fácil mirar No observar. en la política, no es Sí. fácil mirar en lo judicial. Así es, se tienen que alinear los planetas a veces, ¿no? Que conjuntar muchas cosas. La historia va un poco en ello. Mira, en el 2008 mi papá, en paz descanse, él fallece. Braulio, mi hijo, tenía 14 años, hoy tiene 30. En ese tiempo me dice Braulio, oye, papá, mi abuelo, ¿dónde está? Y esto ¿qué es el cielo? ¿Está en el cielo o no está en el cielo? Y empezamos a compartir, vamos a comprarnos unos telescopios, vamos a hacer ciencia, vamos a compartir libros de Stephen Hawking, de Max Planck, de Leonard Modlinov, de Penrose. Y empezamos a tener lecturas orientadas a la astrofísica y la astronomía. Una lectura hobby, un proyecto hobby. En el 2020, Braulio, mi hijo, me dice, oye, papá, vamos a estar confinados. Y si lo tomamos en serio y tomamos una profesión hobby, y me propone estudiar astrofísica y astronomía en la Universidad de Valencia, en España, en línea. Papá, saquemos lo mejor a esta pandemia. Vamos a graduarnos juntos. Y tomamos un posgrado en la Universidad de Valencia, España, a través de las comunicaciones virtuales. Y le dije, oye, Braulio, pues, ¿qué materias son? No, pues tenemos astrofísica estelar, astrobiología, cosmología, instrumentación óptica y astrofotografía, espectrometrías. Le digo, pues estamos saliéndonos totalmente de lo que hacemos. Pero estudiamos juntos y para mí fue una experiencia que me dio una convivencia con Braulio, mi hijo. Nos graduamos como expertos en astronomía. Nos salimos de la caja, pero también hoy comprendemos el universo, el entorno,
esta roquita en la que estamos parados, en donde existimos, y nos dio una perspectiva de vida que nos cambió, nos puso en un plano, nos conectó en otro nivel de existencia. Y disfruto yo mucho con Braulio, mi hijo, decir un viernes, oye, vente al observatorio o vámonos al campo, vamos a salirnos con nuestros equipos y vamos va a pasar el cometa Tushistan, vamos a cazarlo, mijo. O bueno, vamos por una galaxia, vamos a cazar una galaxia. Y esa experiencia de ir a cazar una galaxia, una nebulosa, o de viajar en el tiempo y meterte a millones de años luz y observar lo que está pasando en el tiempo de hace 50, 100, 500 millones de años luz, observarlo, comprenderlo, documentarlo, fotografiarlo, hacer ciencia con ello, pues nos da una perspectiva que sin duda él tiene su trabajo, yo tengo el mío, pero esa noche, ese momento, una vez al mes, si tú quieres, ¡pum!, es un Big Bang para nosotros, ¿no? Nos ayuda a comprender nuestro lugar en la vida. Ahora, vayamos a lo judicial. Presidente magistrado del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Guerra. El Poder Judicial acaba de sufrir un terremoto, visto por quienes le gustó, visto también por a quienes sí les gustó. Esta reforma judicial, pues, cambió todo, la manera de participar para poder obtener un cargo como juez, magistrado, ministro de la Corte. El tema es que nadie estaba preparado para hacer una carrera, pues, que tuviera también una carrera política, por decirlo así, donde se van a elegir por voto popular. Y mi pregunta es, ¿usted lo vio venir? Me parece que a nivel interamericano ya se visualizaban algunos ejercicios en algunos otros países. Me parece que nada es estático, todo es un péndulo, que tenemos que tener siempre una mente abierta a la ciencia, a la metodología, a las formas de hacer, siempre y cuando ello tenga un orden, tenga un objetivo, un beneficio, que al final la justicia, los mexicanos, las mexicanas ganen en todo este proceso. A mí me parece que hay muchísimas áreas de oportunidad en esta reforma. También me parece que existen aspectos que los poderes judiciales locales tenemos que proponer, sugerir desde adentro, desde la experiencia propia, en donde al final los mejores pasen por los procesos que se determinen para que en las boletas no nos preocupemos por quién está en la boleta, que garanticemos que las personas que están en la boleta, cualquiera de ellos, es garantía de ser una persona que tiene primero probidad, honestidad, que conoce de derecho, que implica también conocimiento jurisdiccional, que también tiene una perspectiva, porque también es bien importante una cosa. Yo creo que los abogados, abogadas de hoy, los juzgadores, no solamente necesitamos saber de derecho, no nada más conocer y recitarte el Código de Procedimientos Penales o el Código Civil. No, necesitamos juzgar con perspectiva y con entorno. Y esta nueva realidad puede ayudar a que jueces, juezas, magistrados y magistradas podamos palpar la realidad social, podamos tener contacto con la gente, podamos vivir. A ver, ¿qué sucede? Y yo creo que hemos llegado a un punto en donde las constituciones en el mundo están distantes de que todos los derechos, todo este catálogo de derechos que están ahí, no se materialicen o no se cristalicen. Oye, todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna, a un medio ambiente sano, tiene derecho a educación gratuita, tiene derecho, y vas viendo que no aterrizan, ¿no? Entonces no tenemos constituciones vivientes, es decir, constituciones que se cristalicen, y dice Robert Alexi, serían poesía política o cartas de buenas intenciones, ¿no? Entonces, si los juzgadores y juzgadoras tenemos contacto social, comprendemos esa situación que sucede en el municipio, en la delegación de Lagunillas, en Viborillas, en La Llave,
que conociste el entorno. Mira, por ejemplo, hay un protocolo para juzgar con perspectiva en la corte indígena y de manera intercultural. Excelente. Pero tenemos en Querétaro un protocolo para entender y juzgar con perspectiva otomí. Tenemos un 2.1% de indígenas otomís en Querétaro. Le ponemos un intérprete, lo dice la Constitución, pero sabemos su cosmovisión, sus usos, sus costumbres. El otomí es distinto al maya, al zapoteca, a ver, son culturas que son nuestros pueblos originarios. Un otomí tiene un asunto penal, hay un asunto de violencia familiar, hay un asunto en donde hay una invasión o un despojo de una parcela. Bueno, hay que comprender la perspectiva del entorno, de sus usos y costumbres, la perspectiva del entorno de la persona con discapacidad, con vulnerabilidad, la perspectiva para juzgar con medio ambiente, para digitalizar al Poder Judicial. Yo les digo, mira, por ejemplo, a los notificadores que usan los vehículos y van y buscan 5 veces una persona, ustedes desde hace cuánto no le mandan una carta a su esposa, a su papá, a sus hijos, ¿no? Nosotros seguimos mandando cartas. O sea, subámonos a las nuevas tendencias, hablemos de lo que la gente está hablando, las nuevas generaciones, nuestra contemporaneidad. Entonces, esta oportunidad de ir a la boleta, sí o sí, que sea gente, que a mí no me preocupe si hay 5, 10, 20 o 30, el que sea, a mí me garantiza que va a ser una buena juez y un buen juez. Si eso se logra, hombre, estamos del otro lado porque tienes muchas opciones. Pero también tienes a jueces y juezas que no están encerrados, que tienen contacto con la realidad, con la gente, con las tendencias, con todas las perspectivas. Y si lo ves desde ese enfoque, a mí me parece que entonces podemos mezclar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo jurisdiccional, el protocolo, las solemnidades, los procedimientos, pero con solo la perspectiva lo obtienes estando en contacto con la realidad social. Y esta es una oportunidad para que se palpe. Entonces, ese juez o esa jueza que ya fue, por ejemplo, a la comunidad de Santa Rosa, de Buenavista o de La Solana, ya vio cómo viven ahí, ya vio la niña en qué condiciones de marginalidad, de pobreza, de falta de oportunidades, ya te sensibiliza sí o sí. Entonces, a ver, este es un gran apalancamiento y podemos tomar una gran oportunidad, lo ve usted una así. oportunidad. Ahora, sí tenemos que lograr que las mejores personas, que los derechos también de quienes ya tienen experiencia, quienes tienen años en la judicatura, que son jueces, juezas de carrera, que sí han emprendido, darles también esta oportunidad de participación, darles acceso, respetar esos derechos, los derechos humanos, y poder construir la mejor reforma posible ahora a nivel local. Eso es bien importante. Yo veo que el transitorio octavo, párrafo segundo de la reforma, dice que en el caso de los poderes judiciales locales, los poderes judiciales locales establecerán los términos y condiciones de la reforma. Es decir, nos posibilita a las entidades federativas a que los poderes judiciales con los poderes legislativos podamos decir, mira, estas pueden ser las modalidades, estos pueden ser los términos, lo podemos hacer bajo estos procedimientos. A ver, suelto una idea al aire, ¿no? Porque falta platicar, ¿no? Con el Congreso, con el Congreso local. Oigan, ¿por qué no incorporamos a la Comisión de Justicia de la legislatura local al Comité de Concursos de Oposición para jueces, en donde tenemos 5 exámenes, que forme parte de la Comisión de Justicia del Comité de Concursos de Oposición? ¿Por qué no incorporamos un observatorio ciudadano? Y este observatorio ciudadano nos permite tener al Congreso, nos permite tener al Poder Judicial, y yo estoy seguro que de ahí van a emerger las mejores personas, en donde quien tú me digas, el que sea, ese es el objetivo, que garanticemos y la gente esté tranquila. Quien quieras que esté en la boleta, el que sea, es garantía de que será un buen juzgador. Ahora te toca a ti como ciudadano, pues contrastar, ver personalidades, ver experiencias, ver quién es quién, informarte. El ciudadano ahí también tiene una responsabilidad de conocer,
de una cultura cívica, de enterarse más. Es decir, bueno, ¿qué decisión voy a tomar yo en una urna? ¿Por quién? Pero también sabemos que el que sea es bueno. Ahora, eso lo veo más a nivel local, porque a nivel local sí conocemos quiénes son. Sí. A nivel federal es otro esquema, Es otro. pero además el tema del Poder Judicial a nivel local, pues es la justicia cotidiana, la que vivimos los ciudadanos todos los días en el tema civil, en el tema penal. Es correcto. Ahí necesitamos... Ustedes tienen realmente mayor responsabilidad en los temas que nos pasan a los ciudadanos comunes y corrientes. Diario, mira, te voy a decir dos aspectos. Tenemos que darle un tratamiento y es un exhorto, una respetuosa invitación para, por ejemplo, el caso del Congreso local, con quien tenemos buena relación, y otros poderes legislativos, poderes judiciales. Primero entendamos precisamente que la justicia diaria, cotidiana, mira, ahí está esa señora o ese señor, ese papá, esa mamá, que no ven a su hijo desde hace un año, porque en la custodia no se la han dado, o porque están yendo a un centro de convivencia familiar, o ese empresario al que no le han pagado ese contrato está quebrando su negocio porque no le pagan el dinero que le deben, o esa persona que está esperando su juicio en prisión preventiva y que no hizo nada, que es inocente, que necesita el juicio, que ya lleva 2 años ahí y que necesitamos que ese juicio llegue. Ahora, por eso la reforma local tiene que ser una reforma bien pensada, escalonada, con procesos, con métodos que nos permitan lograr el objetivo, que lleguemos a las boletas, que haya elección popular, pero que cuidemos los procesos judiciales locales que tocan directamente a la gente diariamente. Mira, los poderes judiciales tenemos un problema de carga de trabajo. Si tú vas a la ciudad judicial de Querétaro, sábado, domingo, 8, 9, 11 de la noche, hay gente trabajando. Tienen un compromiso, una convicción, tienen un sentido de pertenencia que yo no he sentido en otra institución. Yo estuve en el Congreso de la Unión, ya estuve en el Ayuntamiento, ya estuve en el Ejecutivo, ya estuve en el Poder Legislativo local, ya estuve en lo federal, local, municipal. Y en el Poder Judicial he encontrado un sentido de familia, de pertenencia con la institución. Es como yo soy UNAM, soy de la UNAM, claro. Siempre universitario. En el Poder Judicial local se hace esa dinámica. Pero a ver, tienes un tema. Yo lo veo como un aeropuerto. Aquí tenemos 80 pistas, 80 juzgados. ¿Sí? Tienen que despegar aviones y aterrizar aviones. Nada más que tengo 80 pistas, pero tengo 7,000 aviones en el aire ahorita, literal. Claro. Traigo 7,000 aviones en el aire que quieren aterrizar. ¿Cómo empiezo a priorizar? ¿Qué torre de control? ¿Qué tipo de gestión para saber quién va primero, quién va después, quién va? O sea, hay muchas cuestiones que pueden ir más allá de la reforma electoral judicial. ¿Cómo incorporamos nuevas tecnologías? Inteligencia artificial que nos permita reducir procesos, que nos permita disminuir papel. ¿Cómo somos amigables con el medio ambiente? ¿Cómo podemos hacer que un proyectista, que un acordista que se tarda un mes en 600 acuerdos con un botón, él nada más sea el revisor, ya no sea el maquilador, que tenga certeza jurídica, pero que vamos a disminuir no solamente la carga de trabajo, vamos a ser más eficiente su trabajo mediante la tecnología, la inteligencia artificial, sin sesgos, porque el ser humano no es Asimov ni tampoco ciencia ficción. Estonia es el país más avanzado hoy en la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en Europa. Lo está haciendo Inglaterra, lo está haciendo España. En Brasil tienen un sistema que se llama Sócrates. Sócrates incorporó 500,000 de criterios judiciales y sentencias que le arroja predictivamente, es una predicción a un juzgador, cuál puede ser el modelo de proyecto de sentencia. Ojo, no es un robot el que lo dijo. El juez es el que revisa y dice, esto sí, esto no. Sí, pero ahí está la tecnología a la mano, ¿por qué no utilizarla? Y está la herramienta. Esa reforma creo que es la que tiene que acompañar a esta otra reforma. Es decir, democratizar, propiciar la participación, sacar a las personas juzgadoras a que vivan la realidad social y la palpen, y ahora incorporar una reforma que nos permita
tecnología, innovación, estar dentro de las nuevas tendencias, entenderla y comprender a la comunidad LGTB, comprender a las personas con discapacidad, con mujeres. vulnerabilidad, la perspectiva de género, la perspectiva de niñez. Toda esa reforma es una reforma en justicia. Esta otra reforma es una reforma orgánica, es una reforma al órgano, al Poder Judicial como tal y sus mecanismos de selección. Creo que si logramos entreverar en un proyecto estas dos ideas, podemos tener un buen resultado sin estar peleados unos con otros ni otros con unos y poder abrir la mente a lograr un proyecto de mediano y largo plazo donde la justicia sea mejor en México. A ver, una de las grandes críticas a la reforma judicial es el tema de la división de poderes. ¿Es posible convivir sanamente el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo? Y le pregunto por esto, pues los jueces no son populares muchas veces, tienen que dar una sentencia, ¿sí o no? O sea... Yo te diría, mira, ¿quién es la persona más impopular en un estadio de fútbol? El árbitro. El árbitro. Entonces, bueno, y hay ya muchas afamadas expresiones ahí, ¿no?, que se dan en los estadios. Pues efectivamente hay decisiones difíciles, ¿no? Son los casos difíciles, son las decisiones que a veces se toman en función del derecho, de la norma, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que la persona que juzga tiene que ir más allá de ser boca de la ley, ¿no? De solamente traducir lo que dice el artículo y ponerlo aquí. La cuestión de cómo entreveramos una cuestión donde efectivamente no hay una representatividad, no es un tema de popularidad, pero sí hay un tema de humanidad y de sensibilidad. Ahí está esa mezcla en donde podemos lograr que las personas que juzgan tengan esa nueva perspectiva de hacer las cosas, ¿no? Por ahí creo que va el camino. ¿Y es posible la convivencia sana entre el Poder Ejecutivo y Judicial y Legislativo? Te voy a decir algo, mira, Montesquieu, que le dicen así también, planteó después de las monarquías, 1700 aproximadamente, la división de poderes. Fíjate luego cómo decimos, los poderes de la Unión. Ah, caray, bueno, ¿que estamos divididos o estamos unidos? Los poderes de la Unión, somos una unión, pero también tenemos una división en funciones. Yo plantearía el siguiente paradigma. Tenemos los juzgadores, una independencia en cuanto a nuestra neutralidad, imparcialidad al resolver un caso en concreto, que es donde se da la equidad. Yo tengo aquí un asunto, aquí está mi independencia, pero Montesquieu pues, ya se nos murió hace como 400 años, ¿no? Es un modelo en donde ahora, hoy, con las necesidades, con una hiperglobalización, con una superpoblación, con retos tecnológicos, con la velocidad de la información, con plazas públicas que ya no son físicas, sino ya son virtuales, ya son explosivas, la reacción inmediata. Hoy necesitamos pasar de la independencia, entendida como la neutralidad y la imparcialidad, a la interdependencia. Esta interdependencia nos hace plantearnos como Poder Judicial tener que ser una entidad, un poder que coopera, que se coordina, que también tiene la capacidad de colaborar. ¿Colaborar con quién? Con un municipio. El municipio con nosotros. El Ejecutivo, pues, oye, Poder Ejecutivo, requerimos, por ejemplo, un mejor presupuesto porque no tenemos un centro de convivencia familiar en Jalpan, en la sierra. Ahí no tenemos un espacio para que padres y madres convivan con sus hijos. Entonces necesitamos una interdependencia que nos permita coordinarnos para comprender ese problema y atenderlo juntos. Poder Legislativo. Oye, nosotros estamos viendo que aquí se está repitiendo mucho este delito. Es 1, 2, 3, 4. Me llegan muchos asuntos a mi escritorio como juez penal. Así. Yo te busco Poder Legislativo y te digo, nos surge que legisles en este tema. Nos urge plantearte un proyecto porque estamos viendo este fenómeno desde acá y tú estás hablando de otra cosa, pero esto no lo estás incorporando. Entonces la interdependencia nos permite coordinarnos en nuestras funciones y competencias,
pero no renunciar a la convivencia, a la colaboración y a la interconexión entre un poder, que es el poder del Estado, y tres funciones que realizan lo que es su atribución, pero que se coordinan interdependientemente para darle mejores resultados a los mexicanos. Entonces, independencia para resolver, interdependencia para construir y coordinarnos todos y todas. Usted ha hablado mucho sobre la supremacía constitucional. Hubo un gran debate en el Congreso Federal. Nada arriba de la Constitución. Sí, mira, la Constitución no es la Biblia. Nosotros no podemos decir, vamos a reformar el versículo 4 de Mateo 2. No. La Constitución es un instrumento a favor de los mexicanos. O sea, tiene que reformarse, transformarse, modificarse, cambiarse y adaptarse. En 1917 éramos 13 millones de mexicanos. No había internet, no había aviones, bueno, no había televisiones, ¿no? Entonces, no es la Constitución de 1917 la que nos puede regir solamente. Ese es un camino de múltiples reformas. Hay un dato curioso. En 1917 dice el artículo 133, esta Constitución, las leyes que de ella emanen, los tratados internacionales serán la ley suprema de toda la ONU. Ok. Después, en el 34, Emilio Rabasa dice, bueno, tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma. Ok, los tratados tienen que ir con la Constitución. Pero del 34 a la fecha, la Corte ha dicho que ese artículo, al que no se le ha movido una sola letra, ha dicho por lo menos 4 cosas distintas. En esta lógica de Lubitschstein, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Nadie puede decir qué dice más que la Corte. Entonces, la Corte ha dicho que dice cosas distintas, un artículo que no ha sido reformado desde 1934. Ese es un tema interesante. Bueno, nosotros ya nos insertamos a un modelo interamericano, eso es una realidad. Y ese modelo interamericano, en cuanto a derechos humanos, a mí me parece que sí, la Constitución es suprema, pero incorpora expansivamente y se extiende a todas las convenciones internacionales que hay de erradicación de violencia a la mujer, de trata de personas, de personas de desaparición forzada, todo lo que, mira, Europa, lo voy a decir muy rápido, lo unió después de la posguerra el carbón y el acero. Salieron en la posguerra, hicieron SECA, después hicieron una organización de energía nuclear, después hicieron una comunidad económica, después hicieron la Unión Europea y tuvieron una moneda única. Hoy son la Unión Europea. América y Latinoamérica particularmente, el sistema nos ha unido los derechos. La identificación de derechos, niños, niñas, diversidad sexual, asuntos de la mujer, protocolos. Ahí es donde ha sido un Big Bang de derechos, el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo sí creo que la Constitución es nuestro órgano, instrumento jurídico supremo, pero ya no tiene la Constitución 136 artículos. Tiene decenas y decenas y decenas de artículos. ¿Cuáles son? Pues todo el sistema de derechos humanos. Si nosotros compaginamos esos derechos con el artículo primero constitucional, tenemos una supremacía constitucional. Entiendo que la reforma no va a romper con el sistema interamericano, sino va en función de la inimpugnabilidad, ¿no?, de reformas constitucionales. Es decir, si se hace una reforma, la reforma no es impugnable. Bueno, eso jurídicamente puede ser muy discutible, ¿no? Puede ser muy, puede ser reformable, pero no impugnable, ¿ok? Porque la Constitución se puede volver a reformar. Quizás no se puede impugnar, ¿ok? Puede ser un razonamiento jurídico interesante. Pero ¿de qué manera? Y ahí sí yo celebro que no se haya tocado al primero constitucional. El primero, que sí dice la Constitución y las convenciones en materia de derechos humanos son lo mismo. Se da mucho esta idea de que le pregunten a un diputado, a ver si sabe, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Sí. Y ahí se patinan, no, que 50, que 100. La verdad es que tiene cientos ya, miles. Todas las convenciones que son y protegen derechos humanos son parte de la Constitución. Entonces tenemos una Constitución expansiva, tenemos una Constitución
que es un universo de derechos, que no solamente están ahí, sino que encuentran su conectividad con muchos instrumentos internacionales. Que no sea impugnable una reforma constitucional, bueno, revisémoslo, discutámoslo, de eso se trata. Hoy el derecho no es solamente un sistema positivista, es a la letra, a rajatabla. Hoy el derecho es argumentación. Lo construimos argumentando, ¿sí? Y lo construimos de distintas maneras a los años 90, 70, 60. Tiene otro tipo de diseño. Una cosa es el derecho, otra cosa es la ley. El derecho es totalmente, es un concepto tan amplio que tenemos que precisamente preservarlo en beneficio de los ciudadanos y en los límites y acotaciones también al ejercicio de las autoridades. Esos son los dos propósitos de una Constitución. Magistrado presidente del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Guerra, la reforma judicial en especial toca el artículo 8 sobre el tema de cómo va a ser toda esta reforma judicial en los estados. ¿Cómo lo ve usted? En lo local. En lo local. Lo dice claramente, dice que los términos y condiciones los establecerán estos. ¿Quiénes son estos? Los poderes judiciales. Aquí nosotros tenemos que construir con las legislaturas de los estados las mejores maneras, protocolos, formas, mecanismos para lograr que la justicia más cercana con la gente, pues esta elección popular lleguemos a esas boletas, pero que lo tracemos de una manera integral, una participación interinstitucional interesante. Nosotros en este artículo dice que teníamos la optabilidad de hacerlo en el 2025 o 2027. Sí. No obstante, las últimas reformas hace un par de semanas que hicieron a la ley electoral, la ley de procedimiento, la LEGIPE, ya dice de manera clara ahí, dice, la elección de los poderes judiciales locales se realizará el primer domingo del año concurrente en el que se eligen a las cámaras al Congreso de la Unión. Dícese 2027. Es decir, a los poderes judiciales locales que había ahí un dispositivo transitorio que decía, hay la probabilidad de que elijan el 25, no. Es un transitorio. Ya la ley electoral, que es reglamentaria del 41 constitucional, ya dice que será en el 27. Ok, se tienen 180 días para realizar esta reforma. Perfecto. Pero también dice que los términos y modalidades parten de los poderes judiciales locales. Lo dice claramente. ¿Cuáles son estos términos y modalidades? Pues esto es muy amplio. Claro. Nosotros tenemos que abrirnos con los poderes legislativos. Cada estado tiene su modo, su forma, sus tiempos, su contexto político, social. Cada estado tendremos la responsabilidad de ir con la mente abierta, de invitar y exhortar respetuosamente al Poder Legislativo del Estado a que tengamos en la mesa un trabajo técnico que integre puntos de vista, que sea incluyente, que nos permita tener ese resultado que queremos, ¿no? Cuidar la justicia local, cuidar la justicia familiar, civil, penal, mercantil, laboral. Y que de ahí el producto podamos salir todos bien librados y podamos decir, este fue un ejercicio de todos y lograr la filosofía que tiene este proyecto. La filosofía de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, que dice, yo creo que tienen que ser puestos a elección popular. Este es un planteamiento que estamos haciendo, creemos en ello, perfecto, vamos a llevarlo a la práctica, pero en lo local podemos nosotros construirlo al estilo queretano, al estilo michoacano, al estilo poblano, que cada estado tenga esta posibilidad de ir de la mano con la reforma, de ir con la base de la elección, pero tener métodos que nos lleven al final a tener a las mejores personas en la boleta, de tal suerte que cualquiera que sea que tachemos, sea garantía de que va a impartir justicia de una manera correcta y adecuada. Esta reforma judicial da certidumbre jurídica porque también hay un gran debate que muchos inversionistas podrían decir, híjole, México no tiene certidumbre jurídica y sobre todo le pregunto esto en este estado, que hay tanta inversión extranjera, que hay miles de trabajos que están pues todavía en este esquema y hay todavía muchos inversionistas que quieren venir a Querétaro.
Aquí tenemos muchas armadoras, tenemos una industria aeroespacial, tenemos una cantidad de empresas en tecnología que están llegando, Google, Amazon, los data centers. Desde luego que tenemos que mostrarle una cara de que la reforma local les tiene que dar certeza jurídica en sus inversiones, en sus patrimonios, en sus empleos, en sus trabajadores. Y ese es un reto de una enorme objetividad que tiene que tener el Poder Legislativo, el Judicial y desde luego el Poder Ejecutivo en esta interdependencia. Queremos trabajar para que siga siendo Querétaro un estado con esas condiciones. Llegan aquí 120 personas diarias a vivir, diarias. Es un estado con un enorme flujo, que vienen empresas, viene gente a buscar oportunidades. Se ha convertido en un lugar, precisamente en un sueño de vida, en la queretanización que a lo mejor necesitamos que se expanda a otras entidades federativas. Y yo creo mucho en Querétaro, creo que podemos salir bien con una reforma que le dé esa certeza. Ahora, finalmente, hay que explicarla muy bien, hay que transmitirla y hay que comunicarla muy bien al empresario, al inversionista, al académico, o sea, los resultados y lo que tengamos y lo que vayamos a hacer, hay que saberlo comunicar. Hoy el Poder Judicial tiene que saber comunicar, tiene que saber que allá afuera se entienda muy bien lo que hacemos, a qué nos dedicamos, qué queremos hacer y por qué va a ser así. Y que eso dé tranquilidad, que aporte al orden público, a la paz y que siga siendo un estado como Querétaro atractivo, ¿no? Y que México también pues continúe siendo pues un lugar de confianza para los inversionistas y para nuestra sociedad con Estados Unidos, con Canadá y con Europa, con Latinoamérica y tanto potencial comercial que tiene nuestro país. Justicia pronta y expedita. Justicia pronta y expedita con presupuesto, ¿no? Ok. Con presupuesto, con una perspectiva de poder reconocer las necesidades que tienen los poderes judiciales, lejos de los privilegios, pero sí cerca de las necesidades reales para poder lograr esos ideales de justicia pronta, expedita y que tenga calidad. No podemos solo medir la cantidad. Oye, ¿cuánta carga hay? No, pues son 0, 50. Nos faltan 100 sentencias por juzgado. Esa sentencia, ¿qué calidad tiene? ¿Fue revocada? ¿Recibió un amparo? ¿Cómo entramos a un método de evaluación a los jueces? ¿Cómo entramos a no solamente por cantidad, por tiempos, por término, ¿no? ¿Cómo evaluamos sus sentencias, ¿no? Son retos que tenemos mirando un poco más allá. Entonces yo lo pondría en esa perspectiva. La reforma es en lo que estamos, pero ahora, ¿qué sigue, no? Pues construyamos un modelo de justicia que profundice más en las raíces de lo que la gente está esperando, de una deuda histórica. Justicia social, justicia humana, justicia con causas. Hacia allá creo que tenemos que caminar. Muchas gracias por esta entrevista, presidente magistrado del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Guerra. Muchas gracias a ti, Adriana. Muchas gracias a todos. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. En el centro de este país dicen, cuando pase algo, es mejor irse a Yucatán. ¿Y usted? Llegó, hizo un terremoto, quitó a los que habían estado durante años gobernando este estado y llegó Guacho Díaz Mena. Gobernador. Adriana, bienvenida a Yucatán y un saludo pues, a todos los amigos del Heraldo que nos ven. ¿Cómo le hizo trabajo, disciplina, esfuerzo, dedicación durante muchos años? Yo creo que persistencia es una de las cosas que nos ayudaron a ganar. Por supuesto que Yucatán nos dio esta gran oportunidad. Los yucatecos votaron por nosotros contra las apuestas del centro del país. Efectivamente, nadie esperaba en la Ciudad de México y fue una sorpresiva victoria aquí en el estado de Yucatán, que yo se le atribuyo mucho, hay que decirlo, en un 80% al trabajo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que nos consintió a los yucatecos, nos dio muchísimo apoyo. Se repartían aquí en los últimos 5 años 10,000 millones de pesos al año para 600,000 yucatecos. Me tocó ser delegado de bienestar y recorrí nuestro estado más de 20 veces.
También se hicieron obras importantísimas, además del proyecto integral del Tren Maya que beneficia a 5 estados del sureste y que le hizo justicia al sureste. También el Gran Parque de la Plancha, un nuevo Hospital Orán, remodelación del Parque Kukulcán, el Museo del Meteorito en progreso, obras importantes en parques principales de Chelem, Chuburnachi, Uxulú, Puerto, el Malecón de Puerto Progreso, en el pueblo mágico de Izamal, en Valladolid, pueblo mágico, en Chemash, obras en Chichén Itzá, en Uxmal, como centros de atención a visitantes, y podría yo seguir enumerando, pero en términos generales, Yucatán se sintió consentido de Andrés Manuel López Obrador. Y luego viene la doctora Claudia Sheinbaum, que nos adoptó en campaña e hizo suyo nuestra principal propuesta, que es el renacimiento maya. Buscar no renacer para empezar de cero, sino que los mejores años de la humanidad fueron en el renacimiento. Queremos que los mejores años para Yucatán sean los que están por venir.